Hola, ¿qué tal? Los saluda de nuevo su hermano y amigo el pastor Carlos Parga. María, Madre de Dios, es el tema que Dios puso en mi corazón para compartirlo con usted. La figura más prominente en el catolicismo romano es una mujer. Ella eclipsa a todo lo demás, inclusive a Dios mismo. Más oraciones se ofrecen a la María católica y más atención y honor se le dan a ella que a Cristo y a Dios juntos. Hay miles de santuarios a María en todo el mundo, pero escasamente haya más de un puñado de santuarios menores a Cristo mismo. Algunos líderes católicos hasta hacen alarde de que en estos días de, entre comillas, conciencia de diosa y liberación femenina, que empiezan a prosperar, la Iglesia católica está en armonía perfecta con los tiempos. Una mujer tiene el cargo de honor y poder más elevados. En el catolicismo es una mujer a través de quien fluyen todas las gracias, dones, regalos, bendiciones y el poder. Una mujer quien, como veremos, tiene el asombroso potencial de unir al mundo entero, incluyendo aún a los musulmanes en una religión. Sin embargo, esta, entre comillas, Virgen Perpetua, es una invención que no tiene relación alguna con la verdadera María de la Biblia. Una mujer que no solo es la madre de Jesús, sino también la cariñosa esposa de José. La Biblia enseña de que María fue una virgen hasta el momento en que Jesús nació. Posteriormente tuvo otros hijos de José, su esposo. Este hecho está claramente expresado por la declaración de que Jesús era su hijo primogénito, o sea, el primero, y de que José no la conoció hasta que nació Jesús. Mateo 1:25. Hay varias referencias a los hermanos y hermanas de Jesús, algunos de los cuales hasta se mencionan por nombre. Las personas que conocieron a Jesús donde se crió en Nazaret se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Y continuaban arguyendo: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Mateo 13, 55, 56 y Marcos 6, 3. Los apologistas católicos como Karl Keating insisten en que estos hermanos y hermanas eran realmente primos de Jesús y de que Mateo y Marcos tuvieron que usar la palabra para hermano y hermana porque ni el hebreo ni el arameo tenían una palabra para primo. No hay ninguna base para semejante suposición antibíblica. Además, Mateo y Marcos fueron escritos en griego. Keating insiste en que a pesar de que en el griego había una palabra para primos, o sea, anepsios, era común para los judíos que escribían en griego continuar la práctica hebrea de referirse a todos los parientes como hermanos y hermanas, adelfos. Cita ejemplos de la Septuaginta, pero ninguno del Nuevo Testamento, porque no hay ninguno. En realidad, anepsios se usa en Colosenses 4:10 para referirse al primo de Bernabé. Además, los hermanos de Jesús generalmente se mencionan que están en la compañía de María, indicando que ellos eran sus hijos que estaban a su cuidado, o, si eran adultos, que viajaban con ella como parte de su familia inmediata. El argumento católico continúa insistiendo que Cristo, al nacer de un vientre que más tarde concebiría y daría a luz a otros hijos de alguna forma, lo contaminaría. De nuevo, ese argumento no solo carece de base bíblica, sino que desprecia la propia humildad de Cristo en hacerse hombre. Pedro de Rosa, como católico, aporta algunas introspecciones interesantes respecto
a por qué Roma no puede permitir que María tenga relaciones sexuales aún después de dar a luz a Jesús. Dice así: hemos notado que los sacerdotes, especialmente los papas, han desarrollado un culto de la Virgen María. Para los célibes, la mujer ideal es un ser asexual que dio a luz un hijo. María tuvo un niño sin relación sexual. Eso es perfección. Sin embargo, si María hubiera hecho un voto de virginidad y que eso era lo que quiso decir en la respuesta que le dio a Gabriel, entonces, como lo señaló Martín Lutero, al permitir que José se casara con ella habría cometido traición y hubiera expresado desdeño hacia el pacto de matrimonio. Aún la Iglesia Católica no permite que una esposa haga un voto de continencia de su propio gusto y gana. Y la Biblia está en contra de ello, declarando que el hecho matrimonial es la voluntad de Dios para las parejas casadas. Esto lo vemos en Génesis 1:28, 2:21 y 24. Primera de Corintios 7, del 3 al 5. Y de que es honroso en todos, nos dice en Hebreos 13:4. Está claro que las palabras de María a Gabriel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Esto nos lo indica en Lucas 1:34. Se refieren solo a su condición en ese momento. Esa no fue una declaración de que había hecho un voto de celibato. Si lo hubiera hecho, no habría estado comprometida con José. Véalo el versículo 27 del capítulo 1 de Lucas. Y si su virginidad perpetua no es cierto, tampoco lo son las otras fantasías acerca de María que el catolicismo ha inventado. Su inmaculada concepción, asunción corporal al cielo, etcétera, etcétera. El libro más autorizado que se ha escrito sobre la Virgen María del catolicismo es por el cardenal y santo Alfonso de Ligorio, titulado Las Glorias de María. Este es un virtual compendio de lo que los grandes, entre comillas, santos de la Iglesia Católica Romana han tenido que decir acerca de María a lo largo de los siglos. Los títulos de los capítulos son pasmosos, acreditando a María los atributos, capacidades, títulos y funciones que solo le pertenecen a Cristo. Por ejemplo, María, nuestra vida, nuestra dulzura. María, nuestra esperanza. Entre comillas, María, nuestra ayuda. María, nuestra abogada. María, nuestra guardiana. María, nuestra salvación. Los pecadores reciben perdón por María solamente. El que no recurre a María, cae y se pierde. María es llamada la puerta del cielo, porque ninguno puede entrar en ese bendito reino sin pasar a través de ella. El camino de la salvación no está abierto a ninguno excepto mediante María. La salvación de todos depende de estar favorecidos y protegidos por María. El que esté protegido por María será salvo. El que no lo esté, se perderá. Nuestra salvación depende de ti. Dios no nos salva sin la intercesión de María. ¿Quién podría recibir cualquier gracia si no fuera por ti, oh Madre de Dios? ¿Madre de Dios? Sí, Jesús es Dios y María es su madre, pero no la madre de Él como Dios, lo cual Él era y es desde toda la eternidad antes de que María hubiera nacido siquiera. Ella es la madre del cuerpo físico que el Hijo de Dios tomó cuando se hizo hombre, pero no es la madre de Dios. La Escritura explica el papel de María en Hebreos 10:5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, me preparaste cuerpo. La increíble posición antibíblica a la que María ha sido exaltada por la tradición católica romana continúa siendo evidente en las oraciones que se le ofrecen a ella. Las que se citaron al principio son solo unas cuantas de literalmente miles que muestran que esta María falsa es el corazón y la vida misma del catolicismo romano. Sin embargo, los apologistas católicos, que son sensibles a la crítica en este aspecto, niegan que los católicos le rezan a María. Por ejemplo, Peter Kreeft escribe engañosamente, entre comillas, los católicos no rezan a santos,
Ellos solo piden a los santos que recen por ellos, así como nosotros pedimos que los vivos recen por nosotros. Al contrario, las oraciones más numerosas y populares en el catolicismo son a los santos y especialmente a María, no a Dios ni a Cristo. Además, estas oraciones piden a María que haga por los católicos y por todo el mundo cosas que, para poder realizarlas, ella tendría que ser literalmente Dios. Al final de la misa dominical en Denver, en agosto de 1993, Juan Pablo II confió toda la juventud y el mundo entero a la protección y guía de María. Esto mencionó: María del nuevo advenimiento, te imploramos por tu protección en las preparaciones que ahora comenzarán para la próxima reunión, Día Mundial de la Juventud. María, llena de gracia, confiamos a ti el próximo Día Mundial de la Juventud. María, asunta al cielo, confiamos los jóvenes del mundo, el mundo entero a ti. ¿Los católicos solo piden a María que ore por ellos? Si uno pide oración de un amigo, uno no dice: imploro tu protección y confío el mundo entero a ti. Sin embargo, esas solicitudes que solo Dios podría satisfacer son típicas de las peticiones de los católicos a María, quien ha sido exaltada a la omnipotencia y acreditada con el cuidado de todos los que confían en ella. La revista Time comenta que, entre comillas, según los papas modernos, María es, entre comillas, la reina del universo, reina del cielo, asiento de la sabiduría. En el discurso del Papa de septiembre de 1993 en Lituania, habló de María como la, entre comillas, madre de la Iglesia, reina de los apóstolos y morada de la Trinidad. Le dijo a los sacerdotes y aspirantes a la vida sacerdotal, hombres y mujeres religiosos, que acudan a María, que es venerada aquí en los santuarios de Audros, Bartai y Siluva, a los cuales voy a ir en peregrinaje. A María los confío a todos ustedes. Semejante blasfemia se repite en la oración católica que más se recita, el rosario, que concluye con esta petición final: Salve, Santa Reina del cielo, Madre de misericordia, nuestra vida, nuestra dulzura y nuestra esperanza. A ti clamamos los pobres desterrados hijos de Eva. A ti elevamos nuestros suspiros, luto y llanto, en este valle de lágrimas. Dirige entonces, graciosísima abogada, tus ojos de misericordia a nosotros, y después de este nuestro exilio muéstranos el fruto de tu vientre, Jesús. Oh clemente, oh cariñosa, oh dulce Virgen María. ¿María es nuestra vida y nuestra esperanza? Según la Escritura, Cristo es nuestra vida, nos lo dice en Colosenses 3:4. ¿Por qué razón María es la esperanza de los católicos? Fue explicada por el obispo Fulton J. Sheen, a quien Billy Graham llamó con admiración el más grandioso comunicador del siglo XX. Dijo esto: cuando fui ordenado, tomé la resolución de ofrecer el santo sacrificio de la Eucaristía todos los sábados a la bendita Madre. Todo esto me da la confianza de que cuando esté ante el tribunal de Cristo, Él me dirá en su misericordia: oí a mi madre hablar de ti. Durante mi vida he realizado unos 30 peregrinajes al santuario de Nuestra Señora de Lourdes y unos 10 a su santuario en Fátima. Qué lastimera expresión de esperanza para la eternidad de que María dirá unas palabras en favor de Él debido a su devoción a ella. ¿Qué le sucedió a su fe en el Cristo que murió por sus pecados? En el catolicismo, Cristo y su sacrificio por nuestros pecados sobre la cruz no son suficientes. Para ser salvo, uno debe tener el favor de María, porque ella decide quién irá al cielo, como lo han demostrado las numerosas citas mencionadas. ¿Pueden realmente los ojos de misericordia de María ver a cada persona en el mundo? ¿Ella es realmente la Madre de misericordia? ¿Acaso la misericordia de Dios no existía mucho tiempo antes de que María naciera? Leemos del Dios de misericordia en el Salmo 59:17. Y se nos alienta a confiar en la misericordia de Dios en el Salmo 52:8. Y en Lucas 1:78 también nos lo menciona.
pero en toda la Biblia jamás se dice de una sola palabra acerca de la misericordia de María hacia la humanidad. Los que conocen la misericordia de Dios no tienen necesidad de la misericordia de María. En realidad, ella tendría que ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, que estos son atributos que solo le pertenecen a Dios, a fin de poder extender misericordia a toda la humanidad. Los dos apóstoles, Pablo y Juan, se refieren a la gracia, misericordia y paz que vienen de Dios a los creyentes. Y esto lo vemos en 2 de Timoteo 1:2, Tito 1:4 y 2 de Juan 1:3. Pero en ninguna parte de la Escritura hay indicio alguno de que María otorga misericordia a los cristianos. Sin embargo, el rosario da la impresión de que dependemos de la misericordia de ella en vez de la de Dios. ¿Es realmente la obra de ella lo que trae a los creyentes a la presencia de Cristo? Según el rosario, uno pensaría que sí. ¿María es la reina del cielo? En la Escritura se nos dice que Cristo es el Rey, pero nunca que hay una reina del cielo, mucho menos que ella es María. Si hubiera una reina que comparte el trono de Cristo, esa sería su esposa, la iglesia compuesta de los redimidos. Sin embargo, las Escrituras jamás se refieren a ella como la reina del cielo. La única reina del cielo mencionada en la Escritura es un ídolo que era adorado por los paganos y al cual las mujeres judías daban ofrendas, trayendo la ira de Dios sobre ellos. Esto lo vemos en Jeremías capítulo 7, versículo 18, y en el capítulo 44, versículo 15, que dice así: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa, para hacer tortas a la reina del cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Por qué ofrecisteis incienso, a la reina del cielo, y pecasteis contra Jehová el Señor? Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal. Lejos de sentirse avergonzada por semejantes conexiones paganas, Roma las ostenta. Muchos católicos hacen alarde de que María ocupa ahora el lugar de Maía, la ninfa de la mitología griega, que era la madre de Hermes, engendrada por Zeus, el dios del cielo. El mes de mayo se nombró en honor de Maía, quien era conocida como la reina de mayo, y el esfuerzo de los jesuitas de convertir a la reina de mayo en la Virgen María fue un éxito. En el catolicismo hay muchas Marías, Nuestra Señora de esto y Nuestra Señora de aquello. Donde quiera que María aparece en diferentes formas, esa María determinada consigue adeptos. La mayoría de los católicos tienen su María favorita. Algunos prefieren a Nuestra Señora de Medjugorje, otros a Nuestra Señora de Guadalupe o Nuestra Señora de Lourdes. El Papa Juan Pablo II tenía dos Marías favoritas: la Virgen Negra de Gazna o Gora, la Santa Patrona y Protectora de Polonia, y Nuestra Señora de Fátima. Esta última supuestamente se le apareció durante su convalecencia del atentado de asesinato que ocurrió durante el aniversario de su supuesta primera aparición en Fátima, Portugal, el 13 de mayo de 1917. Le dijo que le había salvado la vida con un propósito y daría una señal al mundo que haría que se inclinara a su autoridad espiritual suprema. La revista Time informó lo siguiente: la devoción a María se inculcó en el Papa en su tierra natal, Polonia, donde durante siglos la Madonna ha sido alabada por rechazar las tropas de los turcos musulmanes, los luteranos suecos y en 1920 los bolcheviques soviéticos. Juan Pablo II ha hecho del poder unificador de María un centro de mesa de su arsenal papal. Ha visitado incontables santuarios marianos durante sus viajes frecuentes por el mundo e invoca la ayuda de la Madonna en casi todo discurso y oración que expresa. La María del Nuevo Advenimiento, a quien el Papa se refirió en Denver, está particularmente asociada con el Día Mundial de la Juventud, que Juan Pablo II ha estado promoviendo durante algunos años. Fue exhibida durante toda la noche en la vigilia de oración de los peregrinos que caminaron hasta el parque Cherry Creek,
o sea, cerca de Denver, para reunirse con el Papa, quien llegó en helicóptero. Un periodista que estaba presente escribió: ya son pasadas las 21 horas, cuando presentan al ícono, la estatua oficial del Día Mundial de la Juventud. A esta parte de la vigilia se refieren como a la de veneración, o sea, adoración de la imagen de la Virgen María, Nuestra Señora del Nuevo Advenimiento, a la cual los peregrinos ahora pueden ver por primera vez una pintura de María con el niño Jesús todavía en su vientre. La Señora del Nuevo Advenimiento es el ícono más vulgar de Nuestra Señora del Nuevo Advenimiento y la llevan por los pasillos del área, equipada con magnetómetros cerca del escenario de 3 partes. Los concurrentes responden pródigamente a la presentación. Las lámparas de flash destellan, pétalos de flores se esparcen en torno al ícono. Al día siguiente, domingo, el Papa regresó en su helicóptero. Los peregrinos, ateridos del frío, habiendo tratado de dormir en el suelo durante la noche, lo saludaron de nuevo con renovado entusiasmo. Ahí celebró misa y 3,000 sacerdotes tardaron varias horas para ministrar las hostias a la multitud de 375,000 concurrentes. A veces, dirigiéndose personalmente a María en el cielo durante su plática, el Papa comenzó diciendo: con mi corazón lleno de alabanza para la Reina del Cielo, el signo de la esperanza y la fuente de consuelo en nuestro peregrinaje de fe a la Jerusalén celestial, les saludo a todos ustedes que están presentes en esta solemne liturgia. Esta liturgia les presenta a ustedes a María como la mujer vestida del sol. Oh mujer vestida del sol, la juventud del mundo te saluda con tanto amor. En María la victoria final de la vida sobre la muerte ya es una realidad. Oh María, como Madre de la Iglesia, nos guías aún desde tu lugar en el cielo. Ayúdanos a aumentar en santidad conquistando el pecado. Ya para 1854, Pío IX había soltado un globo de prueba de infalibilidad papal. Fue bien recibido por la Iglesia porque involucraba a la siempre popular Virgen María. De su propia iniciativa, por su propia autoridad y posición, solamente sin ningún concilio ni el magisterium que lo apoyara, Pío IX pronunció como un dogma que todos los católicos debían aceptar la Inmaculada Concepción de María, que ella fue, en el primer instante de su concepción, preservada libre de toda mancha de pecado original. Esto fue, de hecho, una declaración de su propia infalibilidad, que él no necesitaba el apoyo de obispo ni de un concilio que pudiera definir semejantes dogmas obligatorios por su propia cuenta. En la Constitución, el Papa afirmó que el dogma de la Asunción había sido únicamente creído en la Iglesia desde el mismo comienzo y de que estaba plenamente apoyado por la Escritura. La verdad es que el dogma era algo desconocido en la Iglesia primitiva y no está apoyado por la Escritura. Semejantes declaraciones papales simplemente responden al sentimiento popular de los católicos y contribuyen al creciente culto a María. El culto a María se desarrolló gradualmente a medida que la apostasía adquiría impulso. Al comentar sobre la adoración a María que ocurrió durante la visita del Papa a Denver en 1993, un escritor nos recuerda que la Enciclopedia Británica dice que durante los primeros siglos de la Iglesia no había énfasis en María en absoluto. La Católica Enciclopedia concuerda: no hay fundamento para la sorpresa si no nos encontramos con ningún indicio claro de los cultos a la bendita Virgen en los primeros siglos cristianos. Von Dollinger explica que ni el Nuevo Testamento ni los escritos patrísticos nos dicen nada acerca del destino de la Santa Virgen después de la muerte de Cristo. 2 obras apócrifas del siglo IV o V, una adscrita a San Juan, la otra a Melito, obispo de Sardis, son las primeras sugerencias acerca de su asunción corporal. La Iglesia Católica Romana niega que adoran a María. Supuestamente a ella se le da solo hiperdulia, a los otros santos dulia, mientras a Cristo se le da latría. Pero considérese esta oración que es popular entre los católicos: Jesús, María y José, os doy mi corazón y mi alma. ¿Por qué no a Jesús solamente? ¿Por qué a cualquier otro? Solo Dios exige, y seguramente solo Él merece,
el corazón y alma de uno. ¿Cómo puede un individuo dar el corazón y el alma a alguien sin adorar a esa persona? ¿Puede alguien en el mismo aliento dar latría a Jesús, y perdulia a María, y dulia a José? Entre los católicos devotos, los que se han dedicado a servir a María son legión. Un caso típico es la Legión de María, el cual comenzó en Irlanda el 7 de septiembre de 1921 y ahora está en todo país en la faz de la tierra. Las tropas de María están en todas partes. La Legión ha gozado del encomio de 5 papas desde su origen. El Papa Pablo VI dijo: la Legión de María es un ejército de los clientes devotos y valientes de María que están combatiendo las fuerzas del mal en el mundo actual. Es un hecho innegable que la devoción a María entre los católicos excede por mucho la devoción a Dios o a Cristo. La revista Soul Magazine, publicación oficial del Ejército Azul de Nuestra Señora de Fátima en los Estados Unidos y Canadá, que consta de 22 millones, declara: María está tan perfectamente unida con el Espíritu Santo que Él actúa solo a través de ella, su esposa. Toda nuestra vida, cada pensamiento, palabra y hecho está en las manos de ella, a cada momento. Ella misma debe instruir, guiar y transformar a cada uno de nosotros en ella, a fin de que, no nosotros, sino que ella viva en nosotros, como Jesús vive en ella y el Padre en el Hijo. Cada pensamiento, palabra y hecho de toda la humanidad está en las manos de María. Ella instruye, guía y transforma a cada uno de nosotros en ella. Entonces María es Dios. La Biblia jamás dice que el Espíritu Santo actúa a través de María. El Espíritu Santo ha estado en acción desde la eternidad pasada, una eternidad antes de que María naciera. Toda nuestra vida está en las manos de Dios, no de María. Somos instruidos y guiados por Dios, no por María. Y somos transformados a la imagen de Cristo, no a la imagen de María. La Biblia tampoco sugiere jamás que María vive en los creyentes, pero nos asegura de que Cristo vive en nosotros por su Espíritu. Sugerir que dichas promesas se cumplen en María es blasfemia de la clase más abominable que la verdadera María reprendería. La Biblia dice con frecuencia que Cristo vive en el cristiano. Juan 14:20, Colosenses 1:27 y Gálatas 4:19. Y el cristiano en Cristo, Romanos 8:1, Segunda de Corintios 5:17, Efesios 2:10, etc. Pero jamás dice una palabra acerca de que alguien está en María ni que María está en alguien. Para que eso sea cierto de María, como lo es de Dios y de Cristo, ella tendría que ser omnipresente como Dios. Lo asombroso es que no importa lo que la Biblia prometa que Dios hará por nosotros mediante Cristo. El catolicismo requiere la intercesión e intervención de María como intermediaria adicional. ¡Qué abominación! Considérese la oración del Santo Padre, o sea el Papa, por el año mariano. El Papa pide a María que consuele, guíe, fortalezca y proteja a toda la humanidad. Para poder hacerlo, ella tendría que ser omnipotente, omnisapiente y omnipresente en forma simultánea. Peor aún, la oración termina diciendo: susténtanos, oh Virgen María, en nuestro viaje de fe y consigue para nosotros la gracia de la salvación eterna. Esto es blasfemia. No obstante, se declara generalmente que María es el refugio de los pecadores, la puerta del cielo, nuestro camino para entrar al paraíso. Cristo pagó la deuda de nuestros pecados y con su sangre compró nuestra salvación, que se ofrece gratuitamente por la gracia de Dios a todo el que quiera recibirla. A María no se le menciona de ninguna manera en el Evangelio que Pablo predicó en la iglesia primitiva. Sugerir que María debe o de alguna forma puede obtener para nosotros la gracia de la salvación eterna es una negación de la suficiencia del sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados y un rechazo de la gracia y el amor de Dios y de Cristo. Los católicos tratan de justificarlo hábilmente, pero el hecho es que la María del catolicismo
es exaltada por encima de Cristo y Dios. Hay católicos conservadores que consideran que el Papa Juan Pablo II fue el traidor de su iglesia debido a que acepta otras religiones. Sin embargo, están unidos con él en su devoción a María. La poderosa exposición del ecumenismo del Papa, titulada Pedro, ¿me amas?, está dedicada al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Para que el corazón de María sea inmaculado, tiene que haber sido sin pecado. Sin embargo, la Biblia declara inequívocamente de que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. María misma se regocijó en Dios como su Salvador. Lucas 1:47. Y solo los pecadores necesitan un Salvador. Cristo dijo claramente, ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mateo 19:17.